días, Esther, y muchas gracias por venir a acudir a nuestra llamada del Grupo de Investigación Mundus en la Universidad de Cantabria. Te voy a poner un poco en antecedentes, porque bueno, desde 2018 participamos con todo un consorcio de universidades europeas y americanas, del norte y del sur, en un proyecto que pone en valor la participación de las clases populares, los subalternos, digamos, las minorías también, en el proceso de cambio histórico. No solamente los vemos como meros receptores de las políticas diseñadas desde los grandes imperios, sino también como protagonistas del cambio e induciendo algunas modificaciones sobre esos mismos proyectos, ¿no? El proyecto se acaba el año próximo, en el 2024, ha ido dando muchos resultados, tanto desde el punto de vista de publicaciones para el mundo académico, digamos, para la ciencia, pero otras también para difusión, porque estamos convencidos en lo de la ciencia abierta y ciencia ciudadana, y es una obligación de los científicos el difundir los resultados, ¿no? Una de las cuestiones, a nosotros nos parece un referente esencial, el Archivo General de Indias, ¿no? Donde se conserva desde hace tantos años, desde la propia época en que estamos trabajando, ¿no? La memoria imperial de la monarquía hispánica, ¿no? Y su proyección ultramarina. ¿Nos podías comentar un poco sobre estos antecedentes y sobre cómo ha dejado huella en las tipologías documentales que tenemos en nuestros días? Bueno, en primer lugar, profesor Mantecón, felicitar por estos proyectos de investigación que son siempre laboriosos, no solamente de la parte de la investigación, sino toda la estructura administrativa que ello también conlleva. El Archivo General de Indias no conserva estrictamente la memoria, lo que conserva son los documentos producidos por estructuras administrativas, políticas, de gobierno, judiciales. No se piensa, nadie, ni siquiera cuando hoy hacemos cualquier documento, no pensamos ni en la historia ni en la memoria. Estamos todos preocupados a nivel particular, como ciudadanos o como alguien que tiene hasta un seguro del hogar, estamos preocupados por los efectos que tenga ese documento. Será solamente con el paso del tiempo, un tiempo que puede ser muy inmediato, de la historia inmediata, ¿no? De los acontecimientos recientes, cuya idea ya se tenía, ya en el siglo XVIII, sobre todo, cuando sabemos que cambian las ciencias, también la historia. Y el Archivo General de Indias es también producto de esa manera de entender una nueva historia. De hecho, en las ordenanzas del archivo, el archivo se crea en 1785 y tiene unas reales ordenanzas dadas por Carlos IV donde se hablan de estas cosas. El archivo es para hacer historia, es un gran cambio, Lo estoy hablando con un lenguaje contemporáneo, no el lenguaje del siglo XVIII. Por lo tanto, sí, hoy el Archivo General de Indias es un gran archivo para 3 continentes, Europa, América y no olvidemos nunca una parte de Asia, para conocer las acciones de gobierno, pero también la de los individuos. Porque si algo se caracterizaron en las instituciones indianas, tanto digamos peninsulares como americanas, es que todo el mundo podía escribir documentos e incluso dirigírselos al rey. Por lo tanto, eso que le podemos llamar minorías o reductos sociales, y que la documentación, usted profesor lo sabe bien, muchas veces se llaman los menudos, que está diciendo, bueno, es unos que andan... Sí, claro, participan y, como usted también ha indicado, en definitiva, conforman la historia. ¿Qué huella podemos, o de qué manera podemos llegar a las voces que gente común, o los menudos, como muy bien subrayas, pudieron manifestarse? Ya ha explicado que los documentos no se producen para preservar memoria, pero trasladan esas voces de alguna manera. ¿Dónde podemos encontrar mejor, en qué secciones, en qué tipos de documentación de las que contiene el archivo,
podríamos encontrar mejor estas voces? Bueno, estas voces que nunca van a estar escritas, bueno, nunca no, casi nunca van a estar escritas directamente por sus autores, porque el saber escribir y leer es de élite, ¿no? Por lo tanto, entre el autor del documento y quien lo produce hay un intermediario. Un intermediario puede ser un procurador, alguien que tenga un poder notarial, pero ahí están sus voces, sus pensamientos, sus sentimientos, sus reivindicaciones, sus protestas. El documento hay dos tipos, podemos decir, lo que se ha llamado siempre el memorial. El memorial es algo, un documento que se eleva al rey, se hace memoria, memorial viene de memoria, le hago memoria, se dirigía al rey, claro, había una serie de oficiales intermedios que leían el documento, lo trataban, aplicaban, pero muchos llegaban al Consejo de Indias y al propio rey. Y luego están las cartas, porque no olvidemos que junto a la documentación administrativa siempre hubo una correspondencia entre particulares, familias que quedaban, uno en el terruño cordobés y otros que se habían ido al otro lado del Atlántico, correspondencia entre sociedades mercantiles, entre comanditas, la carta con el contenido particular o más general, con asuntos administrativos o comerciales, es un elemento importantísimo. Y yo nunca olvidaré, porque eso desde hace muchos años, ya va a ser un siglo, ¿no? Precisamente a partir de la Escuela de los Anales, que es el documento notarial. Las actas notariales cuyas transcripciones, copias, traslados aparecen en mucha documentación que se envía al Consejo de Indias o a la Casa de la Contratación. Y como bien sabemos, ante un notario, un escribano público, uno se confiesa, y entonces eso nunca lo debemos descartar. Y luego, hablando de justicia, ¿no? En todo proceso judicial, el testimonio, ahí están los testimonios, las pruebas, los interrogatorios. Todo eso se va uniendo a lo que hoy le llamamos expediente y que surge. También hay quien dice que el concepto de expediente surge en esta tramitación en el Consejo de Indias. Entonces, todo ese tipo de documentos donde el individuo tiene capacidad de hablar, de hacer escribir, básicamente. No debemos olvidar la documentación eclesiástica, como otros grandes bloques, que si bien está representada una parte en el Archivo General de Indias, a través sobre todo de Patronato Real y las audiencias, no olvidemos que los archivos eclesiásticos de las órdenes más representadas en América son fantásticos y tienen sede tanto en España como en Roma. Por ejemplo, segmentos específicos de la sociedad americana, por ejemplo, estoy pensando en el mundo indígena o las mujeres, ¿no? Tanto las criollas, colonas o las indígenas. Hablando también de justicia, yo recuerdo de las lecturas de estudiante una figura un poco extraña que se acomoda no muy bien al sistema jurídico, que era la del corregidor de indios, que viene a ser una especie de juez de paz o tal. Eso no deja mucho testimonio escrito, pero en ese tipo de arreglos o en ese tipo de intervenciones pueden emerger estas voces. ¿Podemos conocer algo de lo que pasa con estos segmentos de la sociedad colonial? Pues yo creo que sí, porque en primer lugar vamos a elevarnos a la norma. Y hay una norma, las leyes de India recogen derechos para los indios, así llamados. Por lo tanto, digamos que ahí están reglados, diríamos hoy, determinadas acciones
que pueden hacer y se ejercitan. Luego hay otra cuestión muy importante. En todas las ordenanzas de cada una de las audiencias indianas, que además van evolucionando con el tiempo, hay un apartado que siempre se dice para los indios, con sus intérpretes, con sus formas de actuar, es decir, esas voces están ahí recogidas con sus propios procedimientos. Y por lo tanto también lo que acaba de indicar el profesor, había cabildos, concejos de españoles criollos y los de indios, y separados además con sus propias autoridades. Pero sin embargo esa documentación realmente se conserva, no en su totalidad, en los archivos americanos. No olvidemos que España nunca repatria archivos. La documentación concejil sigue siendo parte de las actuales ciudades concejos y la documentación de las audiencias con sus gobernaciones forman parte de las grandes secciones de los archivos nacionales o archivos generales de los países americanos. Por lo tanto, todo historiador lo sabe, o un buen investigador lo tiene que saber, las fuentes son complementarias, siempre hay que mirar los dos lados. Claro. Y para otro segmento estaba pensando, claro, durante todo el periodo colonial hispano-luso, se movió millones de personas también en un tráfico o una inmigración que fue forzada, ¿no? La esclavitud, el tráfico, que ya sabemos que en la América española no tiene la intensidad que tiene en otras regiones de América, debido a que los principales comerciantes no eran compañías españolas, sino portuguesas o en otros contextos holandesas o británicas o incluso francesas, ¿no? Pero para esta población que se ubica en algunas de las regiones también de la América española ligada a explotaciones concretas y tal, ¿cómo podíamos, o hay algún testimonio, es más indirecto, por supuesto, seguramente más mediatizado y muy afectado por los propios procedimientos claro. De la época, ¿no? Es que si estamos hablando del esclavo, el esclavo era un semoviente, no tenía derecho. Pero ni allí, ni aquí, ni en Centroeuropa, ni en el mundo otomano. Por lo tanto, sabemos de ellos o de ella cuando hay conflictos. Y hay un interlocutor que nunca va a ser el afectado, es decir, el esclavo. Solamente sabemos de ellos directamente cuando son manumitidos, ahorrados, es decir, dados a libre o compran su libertad. Ahí sí están presentes. Por lo tanto, ahí el ojo avezado del historiador es el que tiene que buscar esa voz directa. No es el caso de otras minorías, marginados, donde son personas libres con sus derechos. Otra cosa que su posición económica le permitiera pagar un notario público, un procurador, que no eran baratos, como ahora, quizá. Pero además se me ha olvidado dar una respuesta y es otro, digamos, colectivo, social, la mujer. Sí. La mujer que está en este mundo de que no puede actuar sola, sino siempre un representante masculino. Pero para el tema americano en general, portugués, español o de otra metrópoli, claro, la mujer está sola en muchas ocasiones, sola en el lugar de origen, porque el marido es el que se va, el padre o los hermanos, y ella se queda controlando su terruño, sus negocios, lo poco o lo mucho que hubiera. Esas mujeres están ahí y actúan como ellas. No digamos el voluminoso número de las viudas. Y también en el otro lado. Yo creo que esa es una perspectiva, hoy le llamaríamos de género, que está ahí. Sí. Nosotros en el Archivo General de Indias hicimos
una de las actividades que hacemos con el documento del mes, que la denominamos así, mujeres solas. ¿Por qué esas mujeres solas? Primero tienen que acreditar que están solas, para que las dejen. Y escriben y reclaman, y mi marido no me escribe, no me contesta, no me da la fortuna. Es una pelea, pero ahí están. Y si profundizamos un poquito más, hay cuestiones que si se avanzara en ello, hay mujeres que llevan compañías y que no aparecen como viudas. Normalmente se dice fulanita, viuda, entonces ya es un negocio. No, aparece fulanita, ya está, y su negocio. Entonces, quizá hay que plantearse cambios importantes entre la teoría jurídica de la mujer y lo que realmente estaba pasando. Yo creo, aquí por ejemplo en la cornisa cantábrica y en Cantabria, muy específicamente hubo una emigración importante a través precisamente de los puertos andaluces, que eran una primera escala hacia América, y es una emigración, como muy bien ha señalado, genuinamente masculina, que deja a muchas mujeres en este tipo de situaciones. Yo tuve la ocasión cuando hacía la tesis, y hace unos cuantos años, ¿no?, de ello, de consultar los pleitos civiles en los que ellas muchas veces reclaman la gestión, los poderes, autorización judicial para gestionar su hacienda, ¿no? Y cuando la ausencia es de muchos años, pues para intentar rehacer una vida de alguna manera, ¿no? ¿Cree que la documentación judicial nos da juego también? Y por otro lado, viendo el papel del Archivo General de Indias como central, y al mismo tiempo, como ha señalado, la necesidad también de, dadas las prácticas de la monarquía hispánica, de no saciarnos, digamos, solo con las fuentes que ofrece el Archivo de Indias, sino tener estos archivos territoriales, ¿no?, tanto en España como en América, como un complemento que nos ayudan también a profundizar en estas materias. Claro, la actuación de la mujer sí aparece mucho en los procesos judiciales, reclamando, entre otras cosas, el poder hacerse cargo de sus bienes. Porque cuando una mujer, y está, por ejemplo, un proceso judicial que es de la viuda de Magallanes, ella tiene que pleitear con su padre y sus hermanos para que la herencia del marido la pueda disfrutar ella y su hijo, ¿no? Entonces, bueno, hay un expediente extenso. O sea, que las mujeres tienen que luchar judicialmente con su propia familia. No digamos aquellas que nos tienen ese nivel, obviamente, como Barbosa, y que sigue, o sea, que hay mucha documentación judicial donde se están reclamando el derecho de actuar, vamos a llamarle así, que eso conlleva otras cuestiones. En el Archivo General de Indias hay expedientes exclusivamente sobre mujeres que reclaman el tema de bienes de difuntos. Era otro procedimiento judicial. Pero está la documentación, digamos, administrativa, la de todos los días, donde, claro, estas cuestiones surgen. Y, por supuesto, lo que indica en los archivos municipales, ¿no?, antiguos concejos, la primera instancia para reclamar lo que fuera era el alcalde mayor o el corregidor. Y ahí están ellas. Lo mismo allí que aquí. Las actas de un concejo, las actas capitulares, están plagadas de esos asuntos. Por lo tanto, no solamente desde la perspectiva judicial, que eso sería siempre el extremo, como hoy. ¿Quién quiere llegar a un tribunal? Vamos a procurar que el conflicto acabe antes, lo resolvamos. Entonces es lo mismo. Sí, por supuesto, en la cuestión que ha comentado el profesor, de la estructura administrativa, en este caso del antiguo régimen. Cada estructura administrativa y cada órgano tiene su archivo. Hoy están en distintos archivos, generales, provinciales, municipales, otros, y ahí está todo ello también. El Archivo General de Indias es la cúspide, podríamos decir, pero para que la documentación llegara a las grandes estructuras u organismos administrativos, Consejo de Indias, Casa de la Contratación, Consulado de los Mercaderes y luego las Secretarías de Estado, antes había pasado por otros muchos sitios.
Efectivamente, y esto es importante también subrayarlo porque, como muy bien señalaste al principio de la entrevista, la mujer carece de una capacidad para representarse a sí misma en los tratos, los contratos, ante la justicia. Luego tiene que vencer una primera barrera para poder llevar adelante sus casos y defender sus derechos, ¿no? Luego, sin embargo, la legislación, tanto en la península como en América, tiende a ser un poco protectora, pero paternalista, ¿no? En estos casos. Pero hay que convencer, ¿no?, a los intermediarios que antes señalaba. Esto da un peso importante a la intermediación, ¿no? También. Hombre, es que hay figuras que son, incluso hoy en día, ¿no? La figura del procurador. ¿Por qué para ir a un juicio, si tenemos nuestro abogado, necesitamos el procurador? Eso es un debate en España, no en la actualidad, sin menosprecio al trabajo de los procuradores. Pero procurador, la palabra es procurar. Usted me contrata a mí para que yo le procure que en su caso, el que sea, del orden que sea, llegue a la instancia que tenga que llegar. Y le voy a preparar sus documentos y los voy a argumentar. En el caso de la mujer, es que además tiene que tener un documento previo, un poder, una autorización, una representación, cosa que el hombre, desde la estructura aristocrática hasta el menor, hasta el común, no lo necesita. Una cuestión que también me preocupa mucho y que es muy singular en el caso del Archivo General de Indias, creo que es uno de los pocos, contados, diría yo, archivos del mundo que podríamos considerar archivos globales, porque contienen documentación que no solamente es imprescindible para el conocimiento histórico, sino también para el recuerdo y la memoria que tenemos las sociedades de nuestra historia universal, ¿no? Sí. ¿Podrían profundizar un poco en esto? Pues sí, yo creo que lo he comentado antes. Nosotros insistimos mucho desde el archivo, hoy y hace mucho tiempo, en que el Archivo General de Indias, claro, su denominación administrativa condiciona un poco lo que se piensa que es Indias, América, no, es transcontinente. De hecho, ahora tenemos en el archivo una exposición que se llama Europa en los documentos del Archivo de Indias. Tiene que ser un archivo europeo. ¿Por qué? Primero, porque España era Europa, controlaba durante un tiempo gran parte de Europa, desde los Países Bajos hasta Italia y algunos puntos en el Mediterráneo. Luego, porque todo lo que pasaba en Europa tenía repercusión en América y a la inversa. Por lo tanto, gobernadores, presidentes de audiencia, luego ese mundo que hoy le podríamos llamar de la inteligencia, servicios de espionaje, todos esos informaban a ambos lados. Ojo, que allí pasa, ojo que puede pasar aquí esto, ¿no? En la selección de documentos que hemos hecho ahora para esta exposición, hemos puesto un apartado que es la diplomacia, ¿no? La diplomacia de los servicios, de embajadores. Claro, es un archivo europeo, es un archivo americano, por supuesto, pero también hay que insistir, americano desde el norte del continente hasta la Patagonia, porque España controló lo que hoy son 16 o 17, nunca recuerdo bien, estados de los actuales Estados Unidos. Eso es mucho territorio, y hasta Alaska, que cuando empiezan los conflictos con Rusia, que ahí está España, no hay otra potencia, España. Por lo tanto, todo eso está documentado. Pero nos gusta introducir también el mundo asiático. No olvidemos Filipinas y todo lo que la gobernación y la audiencia de Filipinas, dependiendo del gran virreinato de Nueva España, controlaban el Pacífico. Contactos con Japón, con China. Esos siempre no son conflictos, pero es vigilancia entre hasta dónde llegaba Portugal por allí
y la monarquía hispánica es el Pacífico, ¿eh? Por lo tanto, sí, es un archivo para 3 continentes, es un archivo que recoge documentación, información y memoria de 3 grandes espacios geográficos y políticos, con desarrollos posteriores a partir del siglo XIX muy diferentes. Y yo creo que no solo en España deberíamos estar orgullosos de esta institución, es que cuando viajamos fuera o se nos reconoce fuera, se entiende esto mucho mejor que probablemente en España. A lo mejor siempre los hijos de uno pues no los apreciamos tanto como desde fuera, ¿no? Yo subrayaría también algo que has comentado, me parece central el papel de Manila, de Filipinas, en esa visión global también del mundo que supone el archivo, porque también allí se dan fusiones sociales muy complicadas de gestionar, de las que el archivo también cuenta con fondos, Sí. ¿no? Yo recuerdo, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVII y en el XVIII, los problemas que hay con la minoría de origen chino, los angleyes, Sí, ¿no? sí. Hay varios intentos de regulación de su situación en Manila y eso provoca a veces tensiones, pero a la vez, como señalabas, ¿no? Son un puente directo para conectar con Cantón y a veces también con el comercio japonés y luego hacia México, Claro. porque muchas de las cosas que acaban llegando, mercancías y tal, a España pasan por Acapulco. Hombre, claro. y vienen a la península, ¿no? Sí, es la gran ruta, ¿no? A veces olvidada. Bueno, siempre se hace la referencia al galeón de Manila, pero no era solo ello, ¿no? Ese enlace a través de Manila, bueno, y otros puertos filipinos, de todo el continente asiático, llegando a Acapulco, expandiendo comercio, mentalidad, manufacturas por todo, al menos norte, América Central y Norte, y luego la salida desde Veracruz. Eso fue una ruta constante durante prácticamente 3 siglos, que la llamamos de distintas maneras, pero hoy estaban. Y, hombre, también el puerto del Callao, ¿no? En el Virreinato del Perú, no lo debemos olvidar porque muchos de los barcos procedentes de ese mundo asiático llegaban al Callao, quizá menos conocido porque luego la salida hacia Europa era menor, mucho más complicada, ¿no? Pero eso no lo debemos olvidar. Yo siempre digo que el mantón de Manila, que aquí llamamos Manila, es un mantón chino, lo que pasa es que viene embarcado desde Manila, ¿no? Y entonces eso puede ser un ejemplo de cómo China, hoy llamado China, antes Estado, imperio, distintas cosas, está presente en Europa siempre a través de España. Una de las riquezas importantes y además únicas del archivo también está en el material, toda la documentación que conserva de tipo cartográfico, sí, o dibujos también de exploraciones o de informes que acompañaban a lo mejor a otros memoriales, ¿no? Esto también es una documentación esencial para que podamos tener a la vez esa imagen global y también la territorial, enfocando más con microscopio, ¿no? Del territorio de los imperios, ¿no? Hay 2 tipos de documentos, tipologías que usted ha citado. Uno es la cartografía, en la que englobamos mapas, planos, croquis, y otros son los dibujos. Y voy a diferenciarlo, voy a empezar quizá por lo más fácil. El dibujo, por ejemplo, hay unos dibujos muy conocidos que además se piden para muchas exposiciones, que son los uniformes. Los uniformes de distintos regimientos, agrupaciones. Esos son dibujos que van dentro de un expediente. Los dibujos en la administración no se hacen de manera, qué bonito voy a hacer esto, o un oficial de la corona dice, ¡hoy soy un artista, voy a mandar esto! No, el dibujo está siempre asociado a un expediente administrativo. Y hoy seguimos usándolo así. No hay proyecto urbanístico de arquitectura que no lleve hoy sus infografías, ¿no?
Pues esto es igual. Y se conserva, claro, mucha documentación para explicar, para solicitar, para pedir, se hacía con su dibujo. Propongo que el regimiento de no sé cuánto lleve este uniforme. Y el consejo diría, pues sí, pues no, pues cámbielo. Y luego está la documentación englobada de manera general cartográfica, fundamental, porque el organismo, para mí uno de los mejores que han existido en las administraciones de todo el mundo, la Casa de la Contratación, desde un principio se le adjudica todo el tema de cosmografía, de cartografía, en definitiva, de la representación del mundo que se iba conociendo. Y hay un cosmógrafo, siempre. Durante, sobre todo el siglo XVI, España controló esa información. Claro, era muy apetecible, de ahí que se robara información, se robaran mapas, los mismos cartógrafos se vendieran al mejor postor. Ahí tenemos a Sebastián Caboto, por ejemplo, ahora voy, ahora vengo. Bueno, pero el control de la información a través de un instrumento administrativo magnífico que era el padrón real, es decir, el patrón de cómo se iba conociendo el mundo, eso es impresionante. No se conserva todo lo que se produjo. En otras cosas porque los formatos son delicados, siempre, o porque muchos documentos se hacían in situ, unos croquis a mano alzada, y entonces eso lleva sus problemas de conservación, pero no cabe duda de que algo muy importante. Hace también 2 o 3 años se hizo en el archivo una exposición que se llamaba así, La imagen del mundo. Cómo la imagen del mundo cambió desde los portulanos medievales, de estructura incluso, concepto medieval, que también el archivo conserva algunos, incluyendo la costa atlántica africana, donde Portugal era la que lo conocía. ¿Cómo cambió eso? Incluso cómo se representaba desde una representación que era puntos de cabotaje a algo que tú no tenías cabotaje alguno. Esa imagen del mundo donde hay mucho de filosofía, de pensamiento y de matemáticas. Pues eso es la Casa de la Contratación, que siempre se la asocia, tal vez por su propia denominación, a los tratos y contratos, es decir, al comercio, tenía mucho de progreso científico, no solo a través de la elaboración de cartografía. Sí. Además, en estas visiones que comentas, además de esa cartografía global para mostrar la imagen del mundo, también yo subrayaría algo que has comentado también, esas visiones singulares que tiene desde el mar a veces, ¿no? Para reflejar lo que son los accidentes de la costa y a veces hasta tipos humanos o sí. digamos gente con la que contactas y que por alguna razón resulta exótica o singular. Es verdad. Eso en muchos documentos gráficos, no quiero decir mapa o plano porque no lo son, en muchos documentos gráficos que representan territorios, los que sea, a veces, no es frecuente, pero aparece el tipo humano, con su manera de vestir, con su manera de actuar y casi siempre con las armas que utiliza y la manera de transportarse en el mar, es decir, el número de canoas representadas, barcos de todo tipo, están ahí. Claro, era una información más, ¿no? No era preceptiva, digamos, para conocer la imagen de ese mundo pero hoy la llamaríamos unas representaciones dentro de la etnografía que los expertos pueden analizar. Y yo quería ya, para terminar, no agotarte con este intercambio tan intenso, ¿no? Pero
en los últimos tiempos, yo recuerdo haber MacGregor, el director que fue hace mucho tiempo, Neil MacGregor del Museo Británico, hablaba de los museos como un patrimonio que está ubicado en un país. Él se defendía de todos estos movimientos de dispersión, ¿no? Dice, pero es que no es de ese país, las piezas son para conocer o preservar el conocimiento de las sociedades, o sea, somos responsables de custodiarlo, pero esto es así, ¿no? El Archivo General de Indias también tiene esa visión, de esa naturaleza de archivo español, pero europeo, y también de Indias, de las Indias en toda su complejidad, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos profundizado casi en la entrevista más hacia lo que es la visión de los investigadores, de la ciencia, pero también esa vocación de proyectarse a la sociedad, ¿no? Te comentabas, por ejemplo, las exposiciones que realizáis, que son de un nivel técnico importante, pero con un gran esfuerzo de adaptación para que todas las personas puedan adquirir estos conocimientos. ¿Qué tipo de actividades realizáis de esta naturaleza? El Archivo General de Indias desde hace mucho tiempo, y estoy hablando incluso desde los años 50, con mis antecesores en la dirección, pues incluso antes, con don Pedro Torres Lanza, don Julio González, que no fue el director, pero estuvo allí de archivero, no digamos don José de la Peña, luego Rosario Parra, han trabajado en lo que hoy llamamos difusión, y antes no se llamaba así, pero que había un esfuerzo. Y yo creo que desde el Archivo General de Indias, quizá partiendo de unos documentos singulares, magníficos, digamos que podía ser más fácil. Hoy en día hemos cambiado desde los archivos el concepto de la difusión, divulgación, y nos tenemos que acercar a lo que se llama el gran público. Los archivos se nos asocia solamente con unas élites, la del historiador o la del investigador que sea, y yo me niego a ello. Me niego a ello porque ya tras mi larga carrera administrativa dirigiendo archivos hay usuarios. Hoy en día a los archivos se acercan más los ciudadanos que buscan en los archivos sus derechos, su memoria o la de sus familiares, que el investigador científico. Por lo tanto, nos debemos a dar información al que no tiene por qué saber qué es el Consejo de Indias, pero necesita, por otro tema, esa documentación. Y luego, los archivos también españoles en todo el mundo, y los españoles a la cabeza, y el Archivo General de Indias, por supuesto, trabajamos en la difusión todos los días. En el caso del Archivo de Indias, con más obligación, si acaso. ¿Por qué? Porque el Archivo General de Indias es uno de los monumentos más visitados de Sevilla. Este fin de semana, de este puente del 12, hemos tenido 9.000 visitas, 9.000 visitantes. No estoy hablando de los usuarios de la sala de consulta, eso van por otro lado. Al mes tenemos unos 20.000 visitantes de media y nos vemos en la obligación de dos cosas. Tienen que entender, primero, el edificio que están viendo, segundo, qué es el archivo, qué son sus elementos, qué son sus documentos. Ese tipo de difusión no es fácil. Es más fácil dirigirnos a expertos. Y ahí estamos trabajando duro todos los archiveros durante mucho tiempo. Y yo creo que nos tenemos que sentir satisfechos, porque yo me paseo siempre que puedo observando nuestro público y hay un nivel de satisfacción. Yo siempre digo que si de estos 20.000 visitantes al mes, solo el 10% aprende qué es un archivo en general y qué es el Archivo General de Indias, nos damos por satisfechos. Y yo estoy convencida de que son muchos más. Te agradezco mucho, Esther, tu amabilidad, la claridad con la que y también la paciencia con la que has atendido a las preguntas. Nos has ofrecido una información muy valiosa, tanto para
los especialistas como para la gente que se inicia también en la investigación en las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras y por supuesto también para la ciudadanía, para los interesados en la historia. Desde luego me quedo con lo que comentas, los archivos son para todos, sí, realmente, no son solo para los especialistas, está la documentación con la que podemos dialogar con personas de otro tiempo, de nuestras familias, de nuestro entorno social o de otros entornos para conocer cómo vivieron, lo que les preocupaban, ¿no? Y cómo podían reivindicar sus problemas. ¿Querías comentar? Sí, como no estoy cansada y atiendo con mucho gusto vuestras preguntas, no quiero olvidar por donde tú has o usted ha empezado desde el principio, porque el proyecto de investigación es también con Portugal, ¿no? El mundo luso. Un guiño a mis colegas archiveros portugueses y también para el mundo científico y de la memoria. España y Portugal tienen, bueno, en algunos momentos fueron el mismo reino, en estos momentos del antiguo régimen, compartieron acciones, las tripulaciones desde un principio eran mixtas, de ahí muchos de los recelos. Olvidemos todo el pasado y me vengo al presente. En el Archivo General de Indias se conservan 6 documentos que están registrados en la memoria del mundo. Y 2 de ellos los compartimos con Portugal, con lo cual es importante para hablar también de los archivos portugueses. Estos 2 documentos son, como no, el Tratado de Tordesillas. En el Archivo de Indias tenemos el original portugués y en el Archivo Nacional de la Torre de Tombo el original castellano. Unión de todo, ¿no? Política y de documentos, sí. Y luego, recientemente, a finales de mayo de este año, fueron registrados una serie de documentos de la expedición de Magallanes, que en el Archivo General de Indias tenemos unos cuantos y en el Archivo de la Torre de Tombo otros. Por lo tanto, de nuevo, una historia común y compartida, en algunos momentos más positiva que en otros, pero efecto del patrimonio documental y de la memoria persiste la unidad. Sí, pues compartimos la misma filosofía también, aunque no la relevancia de la documentación y de la institución que diriges, en el proyecto Resistance, que es en el que estamos varias universidades, institutos de investigación de Lisboa y de Évora, con otros consorcios de América del Norte y de América del Sur y con otra universidad española como Santiago de Compostela y el Max Planck de Frankfurt. Y uno de los resultados, aparte de los resultados científicos, a que dará lugar el desenlace del proyecto, que ha movido a más de un centenar de investigadores de los 2 continentes, es la preocupación por la difusión también, por compartir. También participamos de esa filosofía, intentamos que la ciencia sea abierta para ayudar a mejorar las sociedades en que vivimos e intentamos también que sea una ciencia ciudadana, para la ciudadanía, porque la forma de que podamos progresar es que la ciudadanía comprenda lo que hacemos y esto es esencial. Así que muchas gracias por la labor que hacéis, Esther. Muchas gracias a vosotros.